era denominada antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto a escala global. Comenzó en Europa e involucró a todos los territorios coloniales. En esa guerra se enfrentaron dos bloques gigantes, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos, sin mencionar a los 13 millones de civiles que perdieron la vida a lo largo de esta gran guerra. Las principales causas de esta guerra fueron muchas y varios problemas llegaron a los principales países europeos a principios del siglo XX. Para empezar, algunos países se quedaron muy descontentos con el reparto de Asia y África, ocurrido a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, no habían quedado fuera en el proceso de la repartición. Esto los hizo quedar un poco mal y aislados, mientras tanto Francia e Inglaterra podían explotar muchas colonias ricas en recursos. La insatisfacción de Italia y Alemania en este contexto puede considerarse uno de los principales motivos de la Gran Guerra. Segundo, la muerte del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando y su esposa, el 28 de junio de 1914. A finales del siglo XIX y principios del XX, los países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. Los países se encontraban empeñando muchas armas y era una competencia quien lograba hacer las armas más avanzadas para poder defenderse en un futuro próximo. Y tercero, la rivalidad entre Rusia y Alemania, que estaban conflictados mucho antes de esta guerra. Y también el inglés antigermanismo. En vísperas de la guerra, los productos alemanes concurrían en mercados donde antes dominaba Inglaterra. ¿Qué países participaron en la Primera Guerra? Para empezar, los países europeos comenzaron a hacer alianzas políticas y militares a finales del siglo XIX. Mediante este conflicto mundial, las alianzas comenzaron a ser muy separadas y para empezar la Triple Alianza comenzó a formarse y estaba en Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y tenemos en el otro lado a la Triple Entente con la participación de Francia, Rusia y Reino Unido. En esta contienda participaron 17 países de todos los 5 continentes, como Alemania, Austria, Hungría, Estados Unidos, Francia, Imperio Británico, el Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. El inicio de la Gran Guerra. El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero al trono austriaco Francisco Fernando y a su esposa en Sarajevo, capital de Escocia. Este asesinato fue el pretexto principal para el inicio de la Guerra Mundial. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. A comienzo del conflicto las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero era diferente en los equipos y los recursos que utilizaban. Por ejemplo, la Triple Entente no tenía muchos cañones de largo alcance, pero tenía otras características que la hacía fuerte en esta guerra. También estaban los submarinos, muchas armas aéreas y tecnologías muy avanzadas de la época, que constituían muchos artefactos que eran solo para la destrucción. Y también estaban todas las trincheras que se usaron a lo largo del frente occidental. Las batallas se desarrollaron más que todo principalmente en las trincheras. Los soldados se quedaban atrincherados luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorios.
En ese momento, bueno, se llamaba la Guerra de las Trincheras. En 1917 los Estados Unidos, que se habían mantenido fuera de la guerra, alejada, aislada, no estaba en ningún motivo involucrado en la guerra, entra al conflicto, le declara la guerra a Alemania por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año, Rusia salió del conflicto debido a la Revolución rusa en 1917 que provocó el zar y implementó el régimen socialista. Fases de la Primera Guerra y principales características. La primera fase inicia en 1914 con el asesinato de Francisco Fernando y las declaraciones de guerra en 1914 y los movimientos de las tropas de las ententes en diversos puntos del territorio europeo desarrollaron batallas con equilibrios entre los bloques militares y los países implicados en el conflicto y pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos podemos citar a los tanques, los cañones, los ametralladores, los coches blindados, lanzagranadas, lanzacohetes, entre otros. Segunda fase, 1915 a 1916. Fase conocida como la Guerra de Trincheras, disputas de territorio con muchas muertas y militares heridos. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciéndolo militarmente. Tercera fase, que fue la final, fue en 1917 y 1918. La salida de Rusia de la guerra en el año pasado, tras los eventos de la Revolución Rusa y la entrada de los Estados Unidos a la guerra, fortaleciendo el bloque militar de la Triple Entente, la entrada de los Estados Unidos fue un factor muy importante y señalada como muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria de la Triple Entente. En 1918 los países de la Triple Alianza son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Fue el fin de la guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico de mucha importancia que fue la entrada de Estados Unidos, como anteriormente lo mencioné. Estados Unidos entró del lado de la Triple Entente, pues habían acuerdos comerciales a defender principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Triple Entente y firmaron el Tratado de Versalles, los derrotados que imponían a los países fuertes y a Alemania eh, restricciones y castigos muy fuertes. Alemania tenía su armamento bélico controlado, tenía muchas cosas controladas y también entregó todo el territorio que conquistó, bueno, la mayor parte, y también se hizo cargo de todos los principales daños en esta guerra. Consecuencias de la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas entre civiles y militares. El número de heridos fue aproximadamente entre unos 30 millones de personas. Desarrollo de varios armamentos aéreos como los aviones y terrestres como los tanques. Desintegración del imperio austrohúngaro y otomano, fortaleciendo los Estados Unidos en todos los aspectos como los políticos, militar, como la potencia del mundo.